Buenas tardes. A continuación en este video se presentará el tema de la unidad 6, el cual se trata del sistema neurológico. Esta presentación será dirigida por Díaz López Rosa Esmeralda, Villa García Marian Yuslin y su servidora Díaz López Blancaflor. El cerebro, la médula espinal y los nervios conforman el sistema nervioso. El sistema nervioso es uno de los sistemas más importantes y complejos del cuerpo humano. Tiene múltiples funciones, entre ellas recibir y procesar toda la información que proviene tanto del interior del cuerpo como del entorno con el fin de regular el funcionamiento de los demás órganos y sistemas. El sistema nervioso está compuesto por el sistema nervioso central y el sistema nervioso periférico, pero en esta diapositiva solamente se hablará del sistema nervioso periférico. ¿Qué es el sistema nervioso periférico? El sistema nervioso periférico es parte del sistema nervioso formado por nervios y neuronas que residen o se extienden fuera del sistema nervioso central hacia los miembros y órganos. La diferencia que existe entre el sistema nervioso central está en el que el sistema nervioso periférico no está protegido por los huesos o por barreras hematoencefálicas, permitiendo de esta manera así la exposición de toxinas y a daños mecánicos. El sistema nervioso periférico está formado por nervios que conectan el encéfalo y la médula espinal con otras partes del cuerpo. Los nervios que se originan en el encéfalo se denominan nervios craneales. Un nervio craneal es el conjunto de fibras nerviosas que tienen conexiones con el encéfalo y en algún momento entran o salen por los diversos forámenes o agujeros del cráneo para distribuirse y dar inervación sensitiva y motor en la cabeza y cuello, con excepción del nervio vago, que incluso llega a dar inervación a algunas estructuras del tórax y abdomen. Son 12 pares de nervios craneales, los cuales cada uno cuenta con sus respectivas funciones específicas. El primer par craneal es el nervio olfatorio, el cual es un nervio totalmente sensitivo, se origina en la parte superior de las fosas nasales en las células bipolares de la mucosa olfatoria. La exploración consiste en que la evaluación de este nervio se lo realiza presentando al paciente sustancias conocidas como chocolate o el café por debajo de una fosa nasal, mientras la otra fosa nasal se encuentra ocluida. Para este proceso se le pide al paciente que mantenga tanto la boca como los ojos cerrados para saber si el paciente percibe algún olor y que identifique las sustancias. Este proceso se lo realiza en las dos fosas nasales por separado. Al paciente no se le debe presentar olores fuertes como el alcohol, porque esta sustancia puede irritar las terminaciones nerviosas de la mucosa. Una anomalía que se puede presentar es la anosmia, la cual es la pérdida del olfato por traumatismo del nervio olfatorio o por fractura de la lámina cribosa del etmoides. El segundo par craneal es el nervio óptico, el cual este nervio está constituido por axones de las células ganglionares de la retina y, al igual que el olfatorio, se sitúa en la base de cada lóbulo frontal. Este segundo par craneal embriológicamente deriva del pedículo óptico. Es únicamente sensitivo porque se encarga de transmitir información visual desde la retina hacia el cerebro. La exploración consiste en una exploración de la agudeza visual, la cual son utilizadas las tablas de Snellen. Estas son tablas con figuras de diferentes formas y letras, cuales consisten en diversos tamaños. Primero se hace que el paciente tape uno de sus ojos y lea cada línea hasta que no sea capaz de distinguir detalles. Este procedimiento se repite con el mismo proceso, pero con el siguiente ojo. Una anomalía puede presentarse la neuritis óptica idiopática, la cual generalmente son unilaterales y es muy asociada con la esclerosis múltiple. Esta lesión se presenta de la forma de disminución de la agudeza visual, alteración del campo visual, alteración de los reflejos fotomotores y el dolor con los movimientos oculares. Está el tercer par craneal, el cual es el nervio oculomotor. Este es un nervio que se origina en el mesencéfalo, es esencialmente motor ya que se encarga del movimiento del globo ocular y es el responsable del tamaño de la pupila. Este nervio posee dos núcleos motores, el cual consiste en que uno es el núcleo parasimpático accesorio y el 2 es el núcleo motor principal. El núcleo parasimpático accesorio está ubicado por detrás del núcleo motor principal y el núcleo motor principal se ubica a nivel del colículo superior. Está el nervio troclear o patético. Este es un nervio de tipo motor y es el único que sale de la superficie posterior del tronco encefálico y luego se dirige hacia adelante. Este se origina en un núcleo pareado situado en el mesencéfalo a nivel del colículo inferior.
La exploración consiste en la acomodación, la cual el examinador coloca su dedo frente a los ojos del paciente, luego le pide que siga su dedo y mientras el dedo se aproxima más a la nariz del paciente, los ojos de este convergen y sus pupilas se contraen. Una anomalía que se puede presentar es la diplopia, la cual es la visión doble, es decir, la percepción de dos imágenes de un mismo objeto, en la cual la imagen puede ser horizontal, vertical o diagonal. Está el quinto par craneal, el cual es el nervio trigémino. El quinto par craneal posee 3 divisiones, la cual es una oftálmica, un maxilar y un mandibular. Por todo ello se le contribuye al nombre del nervio trigémino, siendo así el par craneal de mayor grosor ya que inerva todos los músculos del primer arco faringeo. El trigémino es un nervio mixto ya que consta de una gran sensitiva y una rama motora corta. Y una anomalía que se puede presentar es la parálisis del trigémino, la cual esta es la pérdida o disminución de la motricidad o pérdida de la contractibilidad de uno o varios músculos debido a lesión de las vías nerviosas de los mismos músculos. Nervio abducen o motor ocular externo. El nervio abducen es un nervio motor pequeño cuya función es inervar al músculo recto lateral del ojo, haciendo así que el globo ocular se mueva lateralmente, alejándose de la línea media. Este posee un núcleo motor pequeño. Está el nervio facial, el cual es un nervio mixto motor sensitivo. Este nervio está formado por 3 núcleos. El primero, el núcleo motor principal, el segundo, núcleo parasimpático y el tercero, núcleo sensitivo. El núcleo motor principal se ubica en la profundidad de la formación reticular de la parte inferior de la protuberancia. La parte del núcleo que inerva los músculos de la porción superior del rostro recibe fibras cortinucleares de ambos hemisferios cerebrales. El núcleos parasimpáticos constan de 2 núcleos, tanto salivatorio superior y lagrimal. El núcleo salivatorio superior recibe fibras aferentes de hipotálamo a través de las vías autónomas descendentes, proporcionando inervación a las glándulas salivales, submandibular y sublingual y a las glándulas palatinas y nasales. El núcleo lagrimal recibe fibras aferentes del hipotálamo para las respuestas emocionales y de los núcleos sensitivos del nervio trigémino para la lagrimación refleja secundaria a la irritación de la córnea o la conjuntiva. El núcleo salivatorio, este núcleo es también denominado núcleo gustatorio ya que recibe aferencias. Y una anomalía que puede presentarse es la parálisis de Bell, el cual es un trastorno del nervio que controla el movimiento de los músculos de la cara, causando de esta manera debilidad o parálisis completa de los músculos. Está el nervio vestibulococlear, el cual es llamado también el nervio auditivo, es totalmente sensitivo y está formado por 2 raíces, la cual es una vestibular y una coclear. Este nervio es el único que no abandona el cráneo en ningún momento. Esto es, pues su recorrido hacia el tronco encefálico lo hace por medio del conducto auditivo interno. Está el nervio glosofaringeo, el cual es un nervio mixto debido a que va a cumplir diversas funciones, tanto sensitivas, motoras y vegetativas. Su nombre se debe a que va a inervar la lengua y la faringe. En las funciones sensitivas, sensibilidad del tercio posterior de la lengua y faringe, contribuye con el sentido del gusto, control de la presión arterial, volumen por minuto y la respiración. En motoras, inerva los músculos de la faringe elevándola durante la deglución y el habla. Y en la parasimpática, estimula la secreción de saliva en la glándula parótida. Cuando lleguen a existir anomalías, hay lesiones en el nervio glosofaringeo, el paciente presenta dolor para deglutir, dolor en la garganta al momento de hablar o toser. Todos estos síntomas en conjunto se denominan neuralgia del nervio glosofaringeo. Está el nervio vago, el cual es un nervio mixto, se encarga de conducir la sensibilidad de la laringe, faringe y otras estructuras torácicas y abdominales, así como también da inervación motora a los músculos de laringe, faringe y algunas vísceras. Este es el más grande de todos los nervios craneales y su nombre proviene del latín. Tiene su origen aparente por fuera de la oliva vulvar y por debajo del nervio glosofaringeo. La exploración consiste en el reflejo nauseoso. Se lo hace pidiéndole al paciente que abra la boca y con la ayuda de un baja lengua se toca los lados derecho e izquierdo de la faringe
para ver si la pared faríngea se contrae y si hay desplazamiento hacia atrás de la lengua. Y una anomalía puede ser que a nivel del cuello una lesión del nervio puede provocar parálisis de las cuerdas vocales y tener problemas al momento de deglutir y del habla. Está el nervio espinal o accesorio, el cual este nervio espinal o accesorio es totalmente motor y tiene dos orígenes, los cuales son uno craneal y otro espinal. Una de las funciones de este par craneal es que inerva el paladar blando, faringe y laringe, por lo tanto tiene que ver con los movimientos de la deglución. En la exploración se le pide al paciente que levante los hombros, gire la cabeza hacia los lados, que levante la cabeza y que flexione el cuello hacia uno y el otro lado, para esta manera saber si los músculos esternocleidomastoideo y trapecio funcionan de manera correcta. Nervio hipogloso. Es un nervio de función motora debido a que inerva los músculos intrínsecos y extrínsecos de la lengua, excepto el palatogloso. Las funciones que este nervio cumple son: inerva los músculos intrínsecos de la lengua y los músculos estilogloso, hiogloso y genioglosso. Asimismo, controla los movimientos de la lengua y su forma durante la deglución y el habla. En la exploración tenemos que el paciente debe de abrir la boca para observar si hay atrofias. La lengua debe de estar simétrica. Se le ordena al paciente que saque la lengua para saber si la punta se encuentra centrada. Y por último, para determinar la fuerza de la lengua, se le ordena al paciente empujar con su lengua las mejillas mientras el examinador coloca su mano por fuera. Nervios raquídeos. Los nervios raquídeos son nervios que nacen de la médula espinal y atraviesan los agujeros de conjunción para distribuirse por los órganos a los que están destinados a inervar. Estos se diferencian de los pares craneales desde el punto de vista fisiológico por el hecho de que todos los 31 pares son nervios mixtos. Ramas posteriores o dorsales de los nervios raquídeos. Son 31 a cada lado y se separan de los troncos raquídeos inmediatamente por fuera de los agujeros de conjunción. Se dirigen hacia atrás y dan ramos cutáneos y ramos musculares. El modo de distribución es variable y depende de las regiones. Estas las dividiremos como los pares raquídeos en 5 regiones. Ramas anteriores de los nervios raquídeos. Las ramas anteriores se anastomosan para formar los plexos nerviosos, los cuales son el número de 5. Tenemos el plexo cervical, el plexo braquial y el plexo lumbar. Plexo braquial. Este es un grupo de nervios que van desde la parte inferior del cuello a través del área de la parte superior del hombro, y estos nervios proporcionan movimiento y sensibilidad al hombro, el brazo, el antebrazo y la mano. El plexo braquial se origina por la anastomosis de las ramas anteriores de los 4 últimos pares cervicales y el primer dorsal. Como dato, tenemos que el daño de los nervios del plexo braquial puede ocasionar problemas musculares y de sensibilidad, que a menudo están asociados con el dolor en la misma área, y los síntomas pueden incluir pérdida de la sensibilidad o sensaciones en su brazo o mano, problemas para mover su brazo, falta de control muscular en el brazo, la mano o la muñeca, y por último, dolor intenso. Nervio radial. El nervio nace de la parte posterior del plexo y se dirige inferior, posterior y lateralmente. Entra en el canal de torsión del húmero o surco del nervio radial de la cara posterior del húmero. Este sigue hasta el nivel de la interlínea auricular, en el cual se divide en sus 2 ramos terminales. Este nervio es el responsable de la sensibilidad de la cara posterior y lateral del brazo y antebrazo, dorso de la mano y de los 4 primeros dedos, y de la extensión y supinación de antebrazo, mano y dedos. Nervio circunflejo. El nervio circunflejo, también llamado axilar, es una estructura compuesta de células de axones que se encarga de recorrer una pequeña porción de la zona del hombro y sus áreas más proximales. Asimismo, este nervio durante su trayecto presenta relación con la arteria axilar, la circunfleja y con varios músculos. Este nervio se origina del tronco secundario del plexo braquial, específicamente en la zona cervical. Posterior a su salida se encarga de recorrer parte del hombro. Pero, ¿dónde está el nervio axilar? Este se localiza exclusivamente en la zona del hombro, por lo tanto, es el encargado de la sensibilidad y el movimiento de esta región del miembro superior. Esto sugiere que cuando se presentan lesiones en algún área del recorrido nervioso, la zona que es inervada por el nervio se verá comprometida.
Plexo lumbar. El plexo lumbar es una red de nervios que emerge de los ramos anteriores de los nervios espinales, junto con una contribución del ramo ventral. Está ubicado en la pared abdominal posterior, anterior a los procesos transversos de las vértebras lumbares y dentro de la porción posterior del músculo psoas mayor. El plexo lumbar está constituido por la anastomosis, que se establecen entre las ramas anteriores de los 3 primeros nervios lumbares y una porción del cuarto. Existen numerosas variaciones anatómicas, siendo las más frecuentes la anastomosis que se establece entre la rama anterior de la primera raíz lumbar y el 12º nervio intercostal y la unión del ramo inferior del cuarto par lumbar a la rama anterior del quinto par lumbar, que se dará lugar a la formación del tronco lumbosacro. Tenemos que el plexo lumbar se encuentra situado en el ángulo que forman los cuerpos vertebrales y las apófisis costiformes lumbares, y conteniendo por completo el interior del músculo psoas. El sistema nervioso periférico puede subdividirse en 2 clases, el sensitivo y el motor. La clase sensitiva conduce señales de los receptores sensitivos, que estos ayudan a proporcionar información sobre los sentidos especiales y los sentidos somáticos, como por ejemplo se encuentra el sentido del olfato, el gusto, el sentir dolor, el tacto, etc. Mientras que la clase motora va a conducir señales hacia los músculos y las glándulas. Esta clase también tiene otra división que se basa en el sistema nervioso somático y en el sistema nervioso autónomo. El sistema nervioso autónomo es la parte del sistema nervioso que se encarga de la inervación del músculo cardíaco, del músculo liso y de las glándulas. A estos tejidos también se les suele denominar efectores viscerales, ya que estos suelen estar asociados con las vísceras o también denominados órganos internos. La acción de este sistema es involuntario, no puede ser controlado por el individuo. Además, debido a esta característica, ayuda a mantener constante el medio interno y el adecuarlo a las necesidades por los cambios del medio ambiente. La característica que más diferencia al sistema nervioso autónomo del sistema nervioso somático está relacionada con los músculos lisos y los músculos estriados. La musculatura lisa, como mencionamos anteriormente, es de acción involuntaria y se encuentra localizada en las vísceras y trabaja haciendo posibles los procesos vitales del organismo, mientras que el músculo estriado, o también llamado músculo esquelético, participa en la reacción del organismo a los estímulos exteriores, lo que lo hace una acción voluntaria. El sistema nervioso autónomo consiste en neuronas motoras autónomas que regulan las actividades viscerales, ya sea mediante un aumento o por una disminución de las actividades que ejecutan los tejidos. Se van a poseer 2 neuronas motoras. La primera es la neurona preganglionar. El cuerpo celular de esta neurona se va a encontrar en el encéfalo o en la médula espinal, mientras que su axón se va a encontrar en el ganglio autónomo, donde en este sitio va a hacer sinapsis con otra neurona. Esta neurona va a ser el segundo tipo de neurona del sistema nervioso autónomo, que es la llamada neurona postganglionar. La neurona postganglionar es completamente perteneciente del sistema nervioso periférico, ya que en ningún momento alguna parte de la neurona se encuentra en el sistema nervioso central, como es en el caso de la neurona preganglionar, que se encuentra en el encéfalo o la médula espinal. La acción que cumplen estas neuronas es la de transmitir impulsos nerviosos del sistema nervioso central hacia los ganglios autónomos, y las neuronas postganglionares se van a encargar de retransmitir ese mensaje hacia los efectores viscerales. El sistema nervioso autónomo consta de 2 divisiones: el sistema nervioso simpático y el sistema nervioso parasimpático. Casi todos los órganos reciben una inervación por parte de estos 2 sistemas, y a este hecho se le denomina inervación doble. Una de ellas se va a encargar de estimular al órgano para poder acelerar su actividad, mientras que la otra se encarga de disminuirlo.
El sistema nervioso simpático también es denominado la respuesta de huida o de lucha, ya que este estimula o prepara al organismo para situaciones de riesgo. Este se encuentra constituido por las neuronas centrales, el tronco simpático y las fibras simpáticas. El tronco simpático es una formación de ganglios que recorren desde la base del cráneo hasta el coxis, que están conectados entre sí mediante filetes nerviosos interganglionares. En el tronco simpático vamos a encontrar también a los ganglios, que los ganglios son masas nerviosas de color grisáceo que están constituidas por los cuerpos de las neuronas simpáticas. Estos se van a encargar de establecer conexiones con la médula espinal, los ganglios adyacentes y la periferia. Además, estos ganglios los podemos encontrar distribuidos por regiones. Los podemos encontrar en la zona cervical, torácicas, lumbares o sacras. Por último tenemos a las fibras simpáticas, que estas van a estar compuestas por las vías simpáticas aferentes y las eferentes. En la vía simpática eferente, esta hace referencia a las dos neuronas que mencionamos anteriormente, que son la neurona preganglionar y la postganglionar. Algo que no se mencionó en la anterior diapositiva es que las neuronas postganglionares pueden ser somáticas o viscerales. Las viscerales se originan del ganglio periférico y luego se dirigen a inervar al órgano, mientras que las somáticas se van a originar del ganglio del tronco simpático y se van a dirigir a inervar el mismo territorio que los nervios espinales. En el caso de las vías simpáticas aferentes, estas se van a encargar de conducir la sensibilidad visceral y vascular mediante dos vías. Está la vía corta y la vía larga. La vía corta va a llevar la sensibilidad de la víscera al ganglio periférico y desde el cuerpo celular se envía hacia otros centros y vías motoras. En cuanto a la vía larga, estas se dirigen al tronco simpático, al nervio espinal por el ramo comunicante blanco y alcanzan su cuerpo celular en el ganglio espinal de la raíz dorsal. Este axón va a alcanzar las diversas vías de la sensibilidad general consciente o inconsciente. El sistema nervioso parasimpático asegura la inervación de las glándulas, los músculos y las vísceras en los mismos sitios que lo realiza el simpático, pero va a realizar las acciones contrarias a este. El sistema parasimpático va a reforzar las actividades de reposo y digestión. Este se encarga principalmente de conservar y restituir la energía corporal durante los periodos de reposo. Este sistema va a estar constituido de dos porciones, una porción craneana y otra pélvica. En la porción parasimpática craneal, las fibras van a salir al organismo a partir de nervios craneanos que fueron anteriormente explicados, como son el oculomotor, el facial, el intermedio, el glosofaringio y el vago. En el caso del nervio oculomotor, su fibra postganglionar va a dar inervación al músculo ciliar y al esfínter de la pupila. En el caso del nervio facial, las fibras postganglionares van a terminar en la glándula lagrimal y se van a dirigir a la mucosa nasal. En el nervio intermedio, las fibras postganglionares se dirigen a la glándula que corresponda. En el nervio glosofaringio, sus fibras postganglionares se van a dirigir por medio del nervio auriculotemporal hasta la parótida. Y por último, en el nervio vago, las fibras postganglionares van a inervar las vísceras del sistema digestivo hasta la flexura esplénica del colon. Luego tenemos la porción parasimpática pélvica, en el cual las fibras preganglionares se van a originar en centros ubicados en la sustancia gris intermedio lateral de la porción sacra de la médula espinal, desde donde van a salir como ramos comunicantes blancos. Estos se van a incorporar a las ramas anteriores de los nervios sacros F2, F3 y F4 y van a formar nervios esplácnicos pelvianos que se unen al plexo hipogástrico. Desde aquí, las fibras postganglionares van a ocupar su territorio en la parte terminal del intestino grueso, la vejiga, órganos genitales internos y los órganos eréctiles.
El sistema nervioso autónomo también comprende a una tercera división que es conocida como el sistema nervioso entérico. Este está formado por millones de neuronas en plexos que se extienden en la mayor parte del sistema digestivo. Este comienza a nivel del estómago y se va a extender a lo largo del intestino delgado, del duodeno, del colon, del recto, y se va a conectar con el páncreas y la vesícula biliar para poder controlar ciertas secreciones hormonales. Este sistema va a contener neuronas motoras, sensitivas e interneuronas, además de que este va a cumplir con la función de transmitir información desde el sistema nervioso simpático y el parasimpático hacia el tubo digestivo, controlando así la actividad motora y secretora del mismo. El sistema entérico va a estar conformado, como ya se mencionó, por plexos, y van a ser dos plexos: el plexo submucoso de Meissner y el plexo mientérico de Auerbach. En el caso del plexo submucoso de Meissner, este se encuentra ubicado entre las capas circular media y la mucosa y se encarga de regular la secreción de hormonas, enzimas, entre otras sustancias, y además regula el flujo sanguíneo gastrointestinal. En el caso del plexo mientérico de Auerbach, este lo vamos a encontrar situado entre las capas musculares longitudinal externa y circular media. Controla principalmente la motricidad del músculo liso gastrointestinal, además de que los efectos principales son el aumento de la contracción tónica, el aumento de la intensidad y la frecuencia de las contracciones, además de que puede llegar a causar un aumento de la velocidad de conducción de las ondas excitatorias. Según el neurotransmisor que producen y segregan, las neuronas autónomas se clasifican en colinérgicas o adrenérgicas. Las neuronas adrenérgicas liberan noradrenalina. En su mayoría, las neuronas simpáticas postganglionares son adrenérgicas. Estos van a presentar receptores, entre ellos están los receptores nicotínicos y los receptores muscarínicos. Los receptores nicotínicos se encuentran en la membrana citoplasmática de las dendritas y en los cuerpos celulares de las neuronas postganglionares, ya sean simpáticas o parasimpáticas. En el caso de los receptores muscarínicos, se encuentran en las membranas citoplasmáticas de todos los efectores, ya sea el músculo liso, el músculo cardíaco o las glándulas, inervados por axones parasimpáticos postganglionares. El nombre muscarínico se dio principalmente debido al nombre del veneno de un hongo llamado muscarina. En las neuronas colinérgicas, estas van a liberar el neurotransmisor acetilcolina. En el sistema nervioso autónomo, las neuronas colinérgicas incluyen a todas las neuronas preganglionares simpáticas y parasimpáticas, a las neuronas simpáticas postganglionares que inervan la mayoría de las glándulas sudoríparas y a todas las neuronas parasimpáticas postganglionares. Estos van a presentar dos principales tipos de receptores, los receptores alfa y los receptores beta, que se encuentran en los efectores viscerales inervados, en su mayoría por axones simpáticos postganglionares. Los receptores alfa permiten la función excitadora, mientras que los receptores beta cumplen con la función inhibidora.